todo tu público. Platíquenos, ¿qué fue exactamente lo que pasó con la Secretaría de Educación Pública? ¿Hubo o no un robo de datos? Bueno, es importante mencionar, Marco, que ya en los últimos meses se han estado viniendo presentando filtraciones o publicaciones no autorizadas de bases de datos, documentos, de muchas escuelas de diferentes estados en todo el país. Eh, en esta situación específica, la información que la SEP se refiere es información del sistema SUBES, que es el responsable o el encargado de tomar el registro de alumnos y alumnas que aspiran a tener una beca. En Ujú. este sistema SUBE se administran diferentes becas del gobierno federal. El punto aquí es que fue publicada una base de datos en un foro clandestino de venta de datos personales que contiene más de 450,000 registros, es decir, más de 450,000 personas Ujú. están en esta base de datos, que es un archivo Excel con más de 450,000 registros y que pertenecen supuestamente y de acuerdo a lo que dicen los cibercriminales que lo pusieron, que lo publicaron de forma abierta en este foro, en estos canales de Telegram también, que pertenecen a este sistema. Entonces, un día después, la Secretaría de Educación Pública emite un comunicado donde desmiente que esta información pertenezca al sistema SUBE y que sus sistemas hayan sido vulnerados para extraer esta información. Un día después, precisamente el día de ayer, los cibercriminales exponen más pantallas en donde muestran que ya se encuentran dentro del sistema SUBE, mandan estas capturas de pantalla y dejan un mensaje claro a la SEP en donde mencionan que le dicen a la SEP que no se preocupe, que aquí hay más información entre comillas falsa y que les ha sorprendido que las contraseñas de funcionarios de esta institución sean 1, 2, 3, 4, 5. Y además publican otro bloque de información de varias primarias de México, en donde publican nuevos datos como CURP, nombre de maestros, domicilio, entre algunos otros datos de estos niños y niñas de diferentes primarias del país, Marco. Entonces, es importante mencionar que esto ya se volvió una costumbre. En este caso específico, el grupo de cibercriminales que está publicando toda esta información se llama Sociedad Privada 157, que está conformada por diferentes cibercriminales de diferentes países y que en las últimas semanas, en los últimos meses, ha estado publicando continuamente información perteneciente a escuelas de los diferentes niveles en nuestro país, Marco. ¿Ok? Y aquí lo que llama la atención es con qué finalidad sacan la información de casi medio millón de personas, de alumnos, maestros, y exponerlos de esta manera. No se han presentado ningunas medidas de acoso por parte de estos delincuentes. ¿Por qué lo están haciendo? No hay una razón aún, no se han dado información al respecto. Bueno, mira, generalmente en este tipo de ataques y de exposiciones hay diferentes motivos. En la mayoría de ellos es obtener un beneficio económico, ya sea vendiendo la información, eh, pidiendo un rescate para que no sea publicada de manera abierta en estos foros, pero en este caso la información ha sido puesta de manera pública y sin ningún tipo de solicitud económica. Ahorita este grupo de cibercriminales al parecer están motivados más por exponer a los diferentes gobiernos a los que les han robado la información de manera pública y dejar en claro que sus sistemas informáticos carecen de medidas de ciberseguridad adecuadas para proteger los datos de la ciudadanía. Entonces, hasta el momento, ese pareciera ser el principal motivo de estas filtraciones en específico a instituciones pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, el exponer las pobres medidas de ciberseguridad y de cómo
hay muchas vulnerabilidades en estos sistemas que administran información de la población, Marco. Ujú. Y también, pues la siguiente pregunta, ¿Sonora no ha presentado ningún robo de información o alguna de estas de las instituciones aquí en el estado? Sí, ya se han presentado diferentes, tenemos ya en los últimos 5 años ha habido diferentes filtraciones, ciberataques a instituciones del gobierno estatal, desde el crédito educativo, información de la misma SEC ha sido publicada en años anteriores, bases de datos. La más reciente aquí en el estado fue un hackeo a un portal del gobierno estatal, eh, y también una filtración de datos de más de 300 alumnos y alumnas de una primaria en Nogales también fueron filtrados, que incluían fotos, datos de padres y madres de familia, información escolar, tipo de sangre. Sonora no es la excepción y hay también casos ya de filtración de este tipo de datos, además de ciberataques que las empresas e instituciones han venido presentando a lo largo de estos últimos años. Recordemos el hackeo al municipio de Cajeme, que paralizó sus sistemas durante varias semanas, el ciberataque a Litson el año pasado, donde también sus sistemas se vieron paralizados por varias semanas. Ujú. Y pues aquí también lo más importante es qué ocurre en este tipo de eventos donde se atenta contra los datos personales, qué se puede hacer, qué pueden hacer las personas con los que vulneraron sus datos personales, qué recomendaciones les daría. Es una excelente pregunta, Marco, y desafortunadamente a nivel legal no hay mucho que hacer. Desafortunadamente estamos en gran medida desprotegidos y desprotegidas en el ciberespacio en nuestro país. Lógicamente se puede levantar la denuncia ante las autoridades correspondientes, el reporte ante la Policía Cibernética, la denuncia ya formal ante el Ministerio Público, la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sin embargo, el historial de este tipo de denuncias que se tienen no solamente en Sonora, sino a nivel federal, Ujú. en todo el país, desafortunadamente en la mayoría de los casos no se logra dar con un responsable. Y esto eh, deriva de diferentes situaciones, de diferentes causas, desde que el gobierno en muchos casos no cuenta con los especialistas altamente capacitados, la infraestructura tecnológica, las herramientas para poder realizar investigaciones en los espacios digitales, y esto complementado con que muchos de los cibercriminales no radican geográficamente en Ujú. nuestro país, y además México no cuenta con una ley específica de ciberseguridad. Bueno, pues esto se vuelve un caldo de cultivo perfecto para que los cibercriminales sigan infringiendo la ley y no reciban un castigo, Marco. Ujú. Eso también en noticias de a lo largo de este año veía mucho al respecto sobre la ciberseguridad que tienen no solamente los gobiernos, sino también las empresas privadas, cómo no están preparados lo suficientemente en este ámbito, en el ámbito digital, cómo no se le está poniendo demasiada atención. Esto es en general, en toda América Latina no le han puesto demasiada atención en estos espacios y es cuando ocurren este tipo de situaciones en las cuestiones de gobiernos y en las cuestiones de privados también cómo se va a vulnerar los mismos datos personales de los que trabajan, de los que están en estos lugares. Es un punto que hay que ponerle más atención, que hay que ponerle mayor cuidado, porque no es cualquier cosa. Son nuestras direcciones, números de teléfono, nuestros familiares, hasta incluso nuestros tipos de sangre. Entonces hay que ponerle un poquito más de cuidado a este tipo de casos. También otro que me llamaba la atención, que comentabas que a nivel federal la cuestión de una de las noticias que vi a lo largo de esta semana, la cuestión del INE, como también se estaba rumorando la cuestión de un posible hackeo, también un robo de datos que tuvo el Instituto Nacional Electoral. ¿Sabes un poquito algo al respecto sobre esa situación? Sí, Marco, es muy importante lo que comentas. En el caso del INE, el periodista de investigación en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor, con el cual hemos colaborado en confrontación de datos, en verificación de datos para poder publicar estos datos al público en general y que sepan que esto está sucediendo. Ya ha venido registrando en los últimos años publicaciones relacionadas con el Instituto Nacional Electoral, y hace recientemente unos días
Él, al ser ya una fuente de información referente en materia de ciberseguridad en el país, bueno, pues dio a conocer una posible filtración dentro de los sistemas internos del Instituto Nacional Electoral. El INE publicó también un comunicado en respuesta a lo que Ignacio Gómez Villaseñor hizo público, en donde el INE confirma que hubo un ciberataque el año pasado, pero que había sido mitigado. Sin embargo, la evidencia que le enviaron los cibercriminales a Ignacio Gómez Villaseñor demostraría que aún tienen acceso a estos sistemas y que no solamente está en riesgo el padrón electoral como tal, o sea, la base de datos de todos los votantes, sino además la infraestructura interna de esta institución. Entonces, es información que sigue en proceso. Los cibercriminales han puesto sobre la mesa mucha evidencia que pudiera demostrar que siguen dentro de la infraestructura del INE. Desafortunadamente, el poder auditar, monitorear todos estos sistemas es algo muy complicado si no se cuenta con la infraestructura, las herramientas y el personal altamente capacitado, por lo que muchas veces las instituciones pueden tener dentro de su infraestructura tecnológica a cibercriminales que llevan meses o incluso años recolectando información, datos personales, y no darse cuenta. Entonces, esto es muy posible y muy común en las instituciones de gobierno y empresas privadas, por lo que estamos a la espera, bueno, pues de que el INE siga haciendo su monitoreo, haga sus revisiones correspondientes y en su momento pudiera confirmar que sí, efectivamente están infiltrados y que en su momento den aviso a todas las personas que se hayan visto afectadas en sus datos personales sensibles o incluso biométricos, porque recordemos que el INE almacena fotografías, huellas digitales, firmas de todos los y las votantes en el país, Marco. Así es. José, muchísimas gracias por acompañarnos y pues traernos toda esta información referente a temas de ciberseguridad. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Excelente tarde, hasta luego. 1:30 p.m. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información.